Hola a todos, muchas gracias por unirse a este podcast con gusto, el BOGF, el podcast del Festival Bogotá Fashion Film Festival. Y hoy les traigo un invitado de lujo, espectacular, que nos va a traer 1000 historias. Ya estaban acá regañándonos porque pasen allá al podcast a hablar todas esas historias increíbles que están contando. Él es Malejo el Cangrejo, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, qué felicidad salirme de la rutina, ¿no? Del trabajo para estar acá y bueno, compartir pues mi experiencia como maquillador. Muchísimas gracias. Pues nada, acá vamos a compartir un poco, Malejo, de todo lo que haces día a día y de todas esas historias que cuentas a través del pelo, del maquillaje, de los peinados y de todo lo que haces día a día. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa trayectoria, cuánto tiempo tienes con toda esta experiencia y esta revolución y todo ese éxito que estás teniendo. Yo, la verdad, empecé muy pequeño porque soy hijo de estilista, de peluquera. Mi mamá ha trabajado también toda su vida hasta el día de hoy. De hecho, trabajamos juntos y empecé a trabajar con ella, a heredarle un poco este arte desde los 16 años. Yo me gradué como diseñador industrial, soy diseñador industrial. Okay. Fue una como de las condiciones que cuando ya empecé a trabajar demasiado con mi mamá, surgió esa dinámica de, ok, yo me salí de ingeniería electrónica, yo estaba estudiando ingeniería, obviamente identifiqué que no tenía las habilidades y las destrezas para la física, la álgebra, entonces hicimos el trato con mi mamá, que yo iba a trabajar con ella para ayudar a pagar la otra universidad, y así fue, me gradué como diseñador industrial y fue como esa condición, como puedes trabajar acá, sí o sí terminas tu carrera. Entonces, arranqué a los 16 años y bueno, hasta el día de hoy no he parado y nunca me imaginé estar, como tener esto de carrera principal, ¿sabes? En ese momento fue como, ok, voy a ayudarle al negocio de mi familia, me va a servir para sacar adelante mi proyecto de vida, que en ese momento fue ser diseñador industrial, y así lo hice, pero no me imaginé, no soñaba con... Me parecía mágico como ver los desfiles, en esa época era Fashion TV, Sí, ¿no? buenísimo, que era uno embobado ahí todo el día. Era como todo, sí, todo el día viendo backstage y bueno, no lo planeé, no me lo imaginé y aquí estoy, aquí sigo. Yo me acuerdo, yo soy de Valledupar y el Fashion TV solo lo ponían los fines de semana. En el cable. Sí, creo que no era tan fácil. Y uno se pasaba todo el día ahí dándole. A mí también me gusta mucho la moda desde siempre. Y qué bacano que digas. Yo creo que hay muchas maneras de ser profesional, ¿no? Y de hacerse profesional. Yo creo que la carrera empieza después que tú estudias. Y de alguna manera, graduarte y tener un título sí te da muchas herramientas interesantes. Yo estoy segura que también tu carrera ha aportado mucho a la técnica que aplicas a todo, ¿no? Sí, definitivamente es algo que al día de hoy, en esas preguntas muchas veces curiosas, pero también otras veces odiosas de, bueno, ¿y tu carrera qué? ¿Sabes? Como si uno hubiera desperdiciado 5 años de su vida. Y yo hoy tengo que decir que la academia te da unas herramientas que no te las da el no tener academia. Cuando tú estás en una academia, llámese como se llame, llámese carrera universitaria, carrera técnica, aprendes a construir en equipo, aprendes a comunicarte con otras personas, aprendes a investigar. Porque cuando tú estás en la academia, te ponen a investigar, te ponen a desarrollar un tema, te ponen ejercicios que desarrollan habilidades que de pronto tú no sabes que tienes. Y siento que a mí mi carrera como diseñador industrial claramente me ha servido un montón y al día de hoy la aplico mucho porque vemos historia del arte, vemos psicología del color, vemos una cantidad de materias que cuando hoy en un fashion film el diseñador me dice... Tenemos una inspiración del romanticismo, del barroco, ¿sabes? Le entiendo.
sé de qué me está hablando. Te da herramientas. Y cuando sí. yo quiero proponerle algo a alguien desde la parte ornamental basada en algo, puedo hacer referencia a ciertos conceptos que están en todo el tema del arte, de la estética, entonces puedo manejar la composición, la armonía, puedo tener esa terminología que finalmente es necesaria. ¿Sabes? Es necesaria, hay cosas que uno las hace como por aprendizaje, pero cuando tienes esa preparación de saber investigar, de saber leer, de poderte leer un libro completo o un capítulo completo de algo rápidamente, que es lo que normalmente uno hace cuando está en la universidad, uno empieza a tener una habilidad de resolver exposiciones, de resolver temas, de no me leí todas las copias, pero les voy a echar una ojeadita para tener la idea. Entonces, sí es necesario o sí me ha servido a mí mi diseño industrial para entender el cómo se equilibra una propuesta, cómo el cabello en una composición de una foto genera un equilibrio o cómo ciertos colores de repente no hacen una buena cohesión. Exacto. Entonces ahí sigo utilizando mi diseño industrial y día a día lo aplico más veces de las que yo me imagino. Sí, a mí me pasa igual. Yo siempre estaba en la moda. Mis papás todavía no entienden por qué hago lo que hago siendo psicóloga y no estoy frente a un diván analizando personas. Eres psicóloga. Sí, pero definitivamente la carrera profesional son 5 años de construcción de una cantidad de habilidades que te dan a ti la fortaleza para emprender cualquier cosa, ¿no? Y es de alguna manera, digamos a nuestra edad, que estábamos hablando ahorita de la edad, es como ese camino de volverse maestro en algo y sin ese background creo que no sería tan fácil. Sin embargo, creo que hay muchas formas de hacerse profesional en lo que haces, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo fue esa historia? Listo, entonces estás con tu mamá, hacen el trato, ella tiene su peluquería. ¿Y en qué momento te empiezas a enamorar de esto y a decir allá dentro de ti como por ahí es? Yo creo que pasaron 2 cosas claves. La primera fue haber sido tan joven y ya tener un ingreso. El orgullo de poder decirle a todo el mundo, yo me pago la universidad. Porque entonces ya con el ingreso que estaba teniendo de ese trabajo, yo lograba pagar mi universidad, que era una universidad privada, no tan cara. Y me daba también para tener como una mesada. Entonces, me acuerdo que yo de hecho le prestaba dinero a mis amigos, como que yo era el mini adulto. Dígale a Malejo. Era el mini adulto del parche, sí, porque ya trabajaba, siendo muy pequeño. Y lo otro fue la gente. Yo empecé a trabajar y empecé a hacer las cosas con mucho miedo, mucho miedo, porque creo que cuando uno trabaja con la imagen de una persona, trabaja no solo con la parte estética, sino también con su parte interna, con su personalidad, con su autoestima, ¿sabes? Como que siento que se encierran ahí muchas cosas, pues que era un peligro. Córtele el pelo mal a alguien, sí, hágale el peinado como no le gusta y ver esas caras de pronto como de desaprobación. Me daba pánico y yo era un culicagado muy pequeño. Entonces, ver que la gente empezó a decirme cosas positivas de mi trabajo me motivó a, bueno, eso está chévere, ¿por qué no? Peleaba mucho con el tema de ser peluquero, ¿no? Ok. En ese momento de mi vida claramente era otro momento. La homosexualidad no era lo que es hoy, ¿no? Hoy creo que a pesar de que falta mucho en el tema de la aceptación y de no ser etiquetados, sí era otra época. Sí había más miedo, sí costaba aceptar y enfrentar a la familia, a los amigos, al entorno con esta es mi realidad y les guste o no, quédese el que se quiera quedar y el que se quiera ir, váyase bien ido. En ese momento había mucho miedo de que la gente se fuera, de que tu familia de pronto te rechazara, ¿sabes? De que los amigos también ya no te vieran igual. Entonces peleaba mucho con el tema de ser peluquero, tan chiquito, gay, y peluquero me parecía como, ay, too much. ¿Saliste del closet desde siempre? No, pasó mucho tiempo trabajando, pero entonces yo ocultaba en lo que trabajaba.
lo ocultaba, sí. Yo no les contaba a los de la universidad qué hacía. Antes de llegar a la universidad, llegaba con las manos llenas de manchadas de tintura y me inventaba cualquier historia, como, ay, esa embolada de los zapatos me manchó. O, ay, esa pintada del marco de la puerta me manchó, ¿sabes? Como que tenía mucho miedo. Y empecé a cogerle mucho amor por la gente, porque la gente me dio seguridad, porque la gente me hizo sentir que lo que yo estaba haciendo era de resaltar y era algo de lo que yo me podía sentir orgulloso. Entonces, poquito a poco empecé a perder el miedo y empecé a llenarme de seguridad y empecé a arriesgarme mucho más. Yo no quería aprender a cortar pelo. Me daba pánico. Entonces, siempre que me decían mis compañeras en la peluquería, mi mamá no me quería involucrar tanto. A ella le gustaba que yo trabajara, pero tampoco me quería... ella quería su ingeniero. Sí, ella quería, sí, el ingeniero graduado y mi papá también. Ella era como más sutil, pero mis compañeros sí eran como, ¿cuándo voy a aprender a cortar? Y yo, no, me da pánico. Y finalmente aprendí y la gente empezó a volver. Entonces fue como, me peinaste la vez pasada, me quedó espectacular, me duró 8 días, no se me encrespó. Y yo, miércoles. Wow. Este talento está... Aquí está pasando algo. Sí. Entonces, claro, yo volví y lo hacía. Teníamos muchas clientas como jefes, como gerentes, como gente que iba para su oficina. Me empezaron a dar muchas propinas. Y bueno, ahí empecé a cogerle mucho amor. Y luego, el ver a la gente feliz, creo que es algo que energéticamente te llena mucho. Sí. Creo que ver a alguien que te dice como... era lo que me imaginaba, o no sabes cómo me vio. Me encontré a mi exnovio y me vio divina, ¿sabes? Como que empiezan a pasar muchas cosas a nivel de la vibra que te bota la gente cuando tú les das lo que esperas. Y yo creo que eso me enamoró. Se empezó a alimentarte. Eso me enamoró y empecé a sentir que tenía algo en mis manos que era mágico y que seguramente estaba asociado también a lo buena que era mi mamá en peluquería. Entonces, mi papá también es artista, es carpintero metálico, entonces... dije, no, yo tengo el talento de estos dos, que es hacer cosas ornamentales y estéticas. Y me gradué de diseñador, trabajé 2 años como diseñador y al mismo tiempo empecé a conocer qué es lo que uno nunca sabe, ¿sabes? No sabes quién va a estar al lado tuyo, qué hace esa persona, así que tú hazlo como si fuera el primer y el último día y dalo todo porque tú no Nunca sabes se sabe ella en quién qué es el trabaja. cliente. Así es. Y así pasó, alguien trabajaba en una multinacional de belleza, ya había ido varias veces, era mi clienta. Tú no tenías había ni ido idea varias quién era. veces. Sí, tengo algo y es que no soy tan chismoso, me gusta ser chismoso cuando la gente me cuenta y me abre la puerta para que pero yo tú opine. no investigas. Pero yo no soy el que conozco Sí. a alguien y le estoy preguntando, ¿y tú qué haces? ¿Y qué trabajas? ¿Y qué hiciste? Porque, no sé, nunca he sido como de ese... Eres respetuoso. Sí, seguramente porque tampoco me gustaba que me preguntaran. Claro. ¿Sabes? De pronto esa era la época de... Y la novia, ahí no sé, no tengo, no hay. Entonces, una vez, una clienta, ya después de ir varias veces, me propuso representar una marca como maquillador. Wow. Y yo era muy chiquito, muy tímido. ¿Y cuántos años tenías? Yo creo que tenía 20, puede ser, o 21, por ahí. Hace resto. Sí, sí, ya pasó. Tengo fotos, yo creo, algún día las voy a mostrar si era un bebé. O sea que ahí podemos decir que fue una especie de tu big break, o sea, como la oportunidad que empezó a abrirte camino para llegar a donde estás, que te vemos hoy en día con una cantidad de artistas importantísimos que todo el mundo conoce. Y ¿crees que fue ahí en ese momento? Yo creo que fueron varias cosas. Yo creo que yo tengo algo y es que soy muy apasionado con cada una de las cosas en las que me monto. Soy como, vamos a hacer esto a muerte, como si fuera, ¿sabes? Como un big deal. Siempre, por más pequeño que sea, marca pequeña, marca grande, yo estoy pensando en que sea grande. Entonces, creo que como todo lo hacía de esa manera tan comprometida, muchas cosas empezaron a pasar. Esta clienta me propuso hacer parte de la marca, me enviaron a un casting y no lo pasé. Porque no estaba preparado para hablar en público, no tenía la fluidez que hoy tengo para construir una idea, sí lo vemos. ¿sabes?
En ese momento, sí, hoy soy otra persona a nivel de comunicación, por toda la seguridad que te digo que la gente me ha dado. Es más la gente la que me ha llenado como ¿sabes? Como De de buena onda, adelante, sí. sí, como De creer en ti. hazlo. En ese momento no pasé el casting, eso para mí fue como un poquito, dolió, pero al mismo tiempo, como no era lo que yo me soñaba ni me interesaba, solo dije sí porque pues está chévere. No me dio duro, dije, igual sigo trabajando con mi mamá, la gente se va feliz, me pagan un sueldo, estoy estudiando mi carrera, ¿qué más le pido a la vida? Trabajo con mis papás, Lo hiciste ¿sabes? bien, lo hiciste con amor, le Sí, diste todo. entonces siento que sí han pasado muchas cosas y conocí mucha gente que al mismo tiempo empezó a jalarme para cosas, ¿sabes? Como que siento que ese fue una de las grandes cosas, tipo hacia el público, porque era una marca reconocida, hacia el comercio, pero también entonces estaba el mejor amigo de el que en esa época era mi novio, que era fotógrafo. Él estaba desarrollando una revista nueva y él un día me dijo como, oye, deberías maquillar para mis fotos. ¿Tú sabes maquillar para fotografía? Y yo sin tener la más remota idea dije, sí, claro. Dije, Se le tiene. después averiguo cuál es la diferencia con el otro maquillaje que yo hago para peluquería, pero yo siempre, y eso es algo que siempre he tenido, ya hoy soy más adulto, más responsable, y ya si no sé hacer algo, digo que no. Y les doy el contacto del colega que sí hace eso y lo maneja Pero a que la no sabes perfección. hacer tú, en términos de... Efectos especiales. Ah, no, pues... Sí, efectos especiales creo que es algo claro, que tiene una escuela diferente, un manejo de materiales que yo no tengo. Podría ser algo, una cortadita, un zombie, algo tranqui, una bruja. Ok. Pero sí, irme a efectos especiales, digamos que ya no tengo esa expertise, ¿sabes? No lo he hecho durante años y ya se me olvidaría. Y también de pronto, si me piden un maquillaje drag, creo que ya hay tantas artistas drags tan buenas, ¿sabes? Tan poderosas que no es que sienta que le quite la oportunidad a alguien, porque siento que todos tenemos una manera de expresarnos y el maquillaje precisamente permite eso, es un lenguaje y cada quien tiene su manera de plasmarlo. Para unos puede ser más bello, para otros menos, pero siento que hay gente tan pila que yo diría, ¿quieres algo cool, espectacular? Mira, esta persona es demasiado crack y te va a sacar eso adelante. De hecho, hace poco con un video de Pedrina que hicimos, había que hacer algo medio muy artístico, tipo drag, y yo dije, no quiero hacer esto solo, voy a invitar a un amiguito drag que hace cosas divinas y vamos a hacer esto en equipo porque además me parece que está chévere que él vea lo que yo hago y cómo yo lo hago y yo también ver lo que él hace. Puede ser el big break de él. Claro. La gran oportunidad. Claro, entonces siento que estuvo divertido, era mucho trabajo y sí, creo que eso ha sido parte como de ese principio que me funcionó mucho y fue decir que sí a todo, luego averiguar y aventurarme a decir sí lo puedo hacer y sí lo voy a hacer, pero prepararme también. Creo que no puedes decir sí puedo o buscar la oportunidad. claro, y no medianamente decir, bueno, ¿cómo es que voy a hacer esto? ¿Con qué les voy a responder? Tengo que más o menos tener idea, no llegar allá a querer cañar y engañar claro. y hacer cualquier cosa. No, yo creo que te entendemos el mensaje, ¿sí? Y es válido aclarar porque en redes todo se puede tergiversar un poco, pero yo creo que ahí es un poco también tener esa confianza en nosotros mismos y sentirnos con las suficientes herramientas y experiencia para sacar adelante algo. Ok, tengo estos en 15 días, una fecha, lo puedo trabajar, lo puedo sacar adelante y eso es completamente válido. Y bueno, yo estoy acá pensando y me muero de la curiosidad. A menudo uno empieza a ver a las estrellas como eso, ¿no? Como estrellas inalcanzables, gente absolutamente crack, divina, muy famosa. Yo quiero saber qué se siente tener al frente a una Claudia Damón, a una Gracie. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Muchos nervios. Yo creo que al día de hoy, y es algo que no he perdido y
y, por ejemplo, las personas de mi equipo no se me burlan, pero sí son como, pero relájate, ya lo has hecho antes. No. Y es no perder esa magia de sentir el compromiso y de sentir la responsabilidad que siempre tienes que sorprender, ¿sabes? Siempre tienes que llevar alguito de más o siempre tienes que ver esa cara de felicidad en las personas que trabajas. Esas primeras veces siempre estoy nervioso, siempre tengo la expectativa de si vamos a hacer clic, de si voy a fluir y voy a no verme tan nervioso como me siento, de ser profesional, de hacer el manejo correcto de la oportunidad. Creo que sobre todo siempre pienso en eso, ¿sabes? Como concentrarme, como hacerlo de la mejor manera. Pero, por ejemplo, con Andrea Serna, con Claudia Bamón, que eran esas mujeres que yo veía a través de la pantalla y que claro, como que las admiraba de esa manera, como, wow, qué chévere. Pero nunca pensé como, "Ay, yo quiero trabajar con ella", ¿sabes? Nunca se me cruzó ese pensamiento. Siempre era desde la admiración, como, ay, qué chévere la gente que trabaja en moda, qué chévere la gente que maquilla a estas mujeres, son hermosas, son guapísimas, son perfectas. Siempre fue como desde qué lindo la gente que hace eso, ¿sabes? Como admirándolo mucho. Claro, cuando las tengo al frente es como, pucha, que alguien me pellizque, ¿no? Como, ¿yo qué hago aquí? ¿Será que sí? ¿Será que sí soy la persona? Dios mío, que me vaya bien, pero me desconecto mucho cuando ya arranco de ver a la personalidad, ¿sabes? Ya cuando arranco estoy viendo... A la estrella. Estoy viendo un rostro que tengo que poner más lindo, estoy viendo piel, ya no estoy viendo, me desconecto un poquito de tengo a la personalidad sentada. Igual es una presión y igual es un momento de te esfuerzas y te estás como... Así como, sí, como que salga bien todo, que salga bien todo. Me encanta que digas eso porque yo creo que los seres humanos, las personas que nos enfrentamos a grandes retos, no valoramos lo suficiente el estrés, no valoramos lo suficiente los nervios. Yo creo que evadir eso de alguna manera te quita las oportunidades del camino, de salir de tu zona de confort. Yo creo que el cuerpo es maravilloso, la mente es maravillosa y todos esos nervios, ese corazón palpitando, esa falta de respiración, todo eso se maneja con técnica y a la larga eres tu cuerpo dando todo de él para prepararte a ese desafío al que vas a enfrentarte, y qué rico que lo sigas teniendo porque eso quiere decir que le pones todo el profesionalismo, que le pones toda la técnica. Y en ese momento en el que seguramente todo se apaga y empiezas a ver el rostro es cuando empieza la magia y todo ese bombeo del corazón, esa respiración a 1000, ese sudor, ese nerviosismo que lo pone a uno mal, es lo que te hace que todo salga maravilloso y te ponga en el lugar en el que estás. Sí, yo creo que hace parte del no confiarse. Creo que muchas veces cuando me preguntan cuál es el secreto o cuál crees que es la clave para el éxito, sabes que son preguntas que siempre me hacen. Yo creo que la curiosidad y el no dar por sentado que lo haces bien es clave, ¿sabes? Porque la confianza es buena, muy buena para no perderte en el proceso. La confianza es muy buena para tener esa comprensión de que tú tienes las habilidades, pero también si te confías mucho, no te exiges, te sientas en esa sillita acolchada de soy el mejor, o yo lo que hago lo hago perfecto, o qué tan mal puede salir, es un maquillaje natural, puede salir mal porque no es una ciencia exacta, no estás trabajando con un software, imagínate, hasta los software fallan a veces. Entonces, no confiarse me parece que es clave y exigirse de una manera sana, ¿sabes? Como ponerte tú mismo hoy lo voy a hacer mejor que la vez anterior y tener tu referente, ¿sabes? Creo que también
decir, hoy quiero hacer esto y que me quede como si fuera de una campaña de Chanel, que me quede como si fuera una campaña de algo muy grande, está bien y es sano si solo te estás evaluando a ti, si no te estás comparando, solo te estás poniendo como esa meta de hoy lo quiero hacer de esta manera y no confiarse me parece que te da esa oportunidad de exigirte, de un poco ser tu propio guía, tu propio, sabes, jalarte tú mismo, sabes, como hoy voy a hacer esto de esta manera. Y hay algo que yo siempre le digo a la gente, a mis colegas que maquillan y es como la capacidad de ser analítico, ¿sabes? ¿Qué hice la vez pasada que me faltó? ¿Qué puedo hacer hoy que me sume o que me dé eso que la vez pasada busqué y no tuve? Entonces, ser analítico con tu trabajo te da esa propiedad de identificar hoy qué puedo hacer mejor, hoy qué puedo hacer diferente, o simplemente también cosas que yo hago como guardarme unas sombras que ya empiezo a utilizar como lo mismo y digo, basta. Me estoy poniendo monotemático, me estoy volviendo un poquito cómodo a usar esta fórmula que ya sé que me funcionó. Necesito modificar mi kit, mis herramientas para hacer algo diferente. Necesito, ¿sabes? Como, sí, romper este ciclo que estoy repitiendo para reaprender y hacer otra cosa diferente. Sí, porque de todas maneras, bueno, esto es un arte, ¿no? Es algo que en donde están las dos identidades, el del makeup artist, en este caso hablando de maquillaje, y en el de la persona que tienes al frente, ese rostro. ¿Qué haces para llegar a esa unión y que resulte algo mágico y perfecto en donde los dos lenguajes se unan y sea algo muy lindo? Yo creo que sobre todo eso que te digo es la capacidad analítica. Hay algo que yo hago y es siempre ver las fotografías de personas que nunca he maquillado. Cuando ya son personas que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de un proyecto, claro, me da esa oportunidad de saber, Andrea, ¿qué le gusta? ¿Le gusta las bocas de colores? No, no tanto. ¿Le gusta las pestañas postizas? No, no tanto. ¿O le encantan las cejas pobladas? Sí le encantan. Entonces empiezo a armar esas cosas que sí le gustan, empiezo a entender cuál es su lenguaje ornamental, ¿sabes? ¿Cuál es esa imagen que quiere proyectar? ¿Sabes? Me quiero proyectar como una persona más tranquila, no tan con ciertos elementos de maquillaje, pero de pronto no tan hacia lo muy maquillado, y empiezo a armar en mi cabeza como ese concepto de a ella qué le podría gustar. Entonces, cuando estoy por ahí navegando, que lo hago mucho, en maquillajes y tal, les envío. ¿Cómo ves esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Divino. No, no me gusta. No, tal cosa. Entonces creo que sí leo mucho, trato de leer no a través de una sola imagen y no a través de una sola percepción a las personas que voy a maquillar. Entonces, por ejemplo, cuando hago novias, siempre les pido su Instagram y siempre les pido... Analizas. Sí, muéstrame una foto donde estás maquillada, que tú te sientas hembra. Que digas, este maquillaje Sí, porque el día del matrimonio me uno se quiere ver encantó. lindo, cute, pero hembra también. Claro, Sí, obvio. esa es la verdad. Y te quieres sentir segura. Te quieres sentir segura, no te quieres sentir otra persona. Y así pasa con muchas, digamos, como con muchas personalidades. Creo que de hecho con las celebridades pasa mucho que dependiendo el tipo de artista que sea, quieren que los reconozcan. Tú no te puedes parar en una alfombra roja donde muchas veces hay periodistas que de pronto no tienen conocimiento de quién eres tú, y si te vas mucho más diferente, no te van a reconocer. Entonces con las celebridades es muy importante que el público haga clic y diga, ahí está Andrea, esa es Andrea. De pronto si vas demasiadas cosas que tergiversan tu looks like convencional, la gente no te va a ubicar. Así De hecho, es. me pasó, ese fue un aprendizaje haciendo portadas. Cuando hacíamos portadas y de pronto la personalidad, la celebridad quedaba muy diferente a lo que era, pues nadie compraba la revista porque no ¿Es en ubicaban, serio? sí, no ubicaban rápidamente quién es. Entonces, eso lo aprendí, y ahora que veo las portadas, a no ser que sea una modelo
o una cantante que sí juegan más con ese look, Sí. ¿no? Y se van a cosas súper Personajes. futuristas, personajes, dependiendo el punto de su carrera donde estén. Creo que sí aprendí que con actrices, con ciertos perfiles, necesitas que el público haga clic, ya, es ella. Es ella. Entonces, sí analizo mucho las fotografías, sí hago un estudio previo, de hecho, con Natalia Jiménez, cuando estuvo en La Voz, que artista española, mexicana, yo no la conocía, uno de mis primeros talentos internacionales, yo cogí ese internet a buscar cuál era su looks like, cómo, qué tanto se arreglaba, qué tan glam era, qué tan fresca, natural, o por el contrario, producida era. Y me sirvió mucho la tarea porque cuando llegué a conocerla, llegué a decirle, mira, he leído visualmente que manejas tu imagen de esta y de esta manera, creo que por este lado, ta, 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 y ella cogió cosas y me dijo, mira, esto pasó en esa época, pero ya no va, esto por aquí sí es, por aquí sí es. Sí, porque además estamos en constante cambio, Claro, ¿no? y mira que lo vi el otro día en un video de Rosalía que hizo y decía, no somos la misma persona que hace una semana. No, no lo Y no somos. vamos a ser la misma persona que somos hoy en la siguiente semana. Estamos en constante cambio. Y además en todo nivel, biológico, Absoluto. orgánico, mental, espiritual, eso. Lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te incomoda, lo que te hace sentir cómoda. Entonces, creo que es algo que desconocemos. Y lo vi en esa entrevista de Rosalía y se me quedó para siempre. Y ahora ando evangelizando a todo el mundo diciéndole, no somos los mismos No somos de la los semana mismos. pasada. No seremos los mismos Es la la otra verdad, semana. es la verdad. Yo creo que es un tabú de las personas creer que ser diferentes, que tener diferentes personajes está mal. Yo creo que tenemos muchas máscaras, muchos roles y estamos en constante cambio. Entonces es ahí donde viene la magia de contar la historia también del momento y del día. Y esto me hace pensar un poco en el tema de los fashion films, que es algo que nos apasiona tanto en nuestro festival, el BOGF. Es además un producto completamente multidisciplinario. En el momento del make-up artist y estás ahí enfrentado a ese rostro, quizás pues a la productora le escuchas qué tienes que hacer, etcétera, en el de pronto un programa de televisión, ya tú sabes que hay que comunicar, pero un fashion film es una pieza artística en donde hay muchos elementos artísticos que están ahí aportando. ¿Cómo funciona esa construcción de esa historia y cómo crees que el maquillaje está aportando a ese lenguaje? Yo creo que el maquillaje es una herramienta poderosa. Creo que el maquillaje te permite desde lo más mínimo hasta lo más elaborado y compuesto de elementos fortalecer una comunicación y crear personajes, crear diferentes realidades, unas más realistas y otras más surrealistas y otras hasta de ficción, Sí. ¿no? Con los efectos especiales que no sé hacer. Pero son esos universos que el maquillaje puede crear y claramente complementan y suman y digamos que hacen más robusta la propuesta de comunicación a nivel ornamental en un fashion film, porque creo que es esa manera de todo lo que imagina el director, el diseñador, el stylist, se vuelva mucho más robusto o mucho más concreto, ¿no? ¿Sabes? Desde un look afrancesado de una mujer muy blanca con las mejillas muy, muy, muy rosaditas, que eso te da como un aire a ternura, hasta lo más unexpected de una persona con triángulos, figuras geométricas en su rostro. Eso nunca lo he visto. Pero en el último, fue el año pasado. ¿Recuerdas que había uno de España que usaba figuras geométricas con los fondos, con los colores en colores muy vivos? Entonces siento que el maquillaje es una herramienta de comunicación visual muy poderosa y tú desde el lado de maquillador puedes optar por dos papeles. O haces caso totalmente al pie de la letra de manera
rígida a lo que te indiquen, que es una manera de ser maquillador que ejecuta, o te metes en la película, que es lo que yo siento que debería pasar. Te metes en la película y dices, bueno, el diseñador tiene esto, quiere estos pelos, pero ¿será que esos cabellos, ese diseño, esos estilos de peinado, sí van con el concepto o él solo está enamorado de esto? Ser un poco crítico y empezar a querer aportar, pero preparándose, ¿sabes? Como entendiendo cuáles son las formas, las figuras, los volúmenes, para desde eso empezar a pensar cómo yo desde el maquillaje puedo equilibrar, complementar y ser un poquito más crítico y aportar desde tu propuesta. Entonces, para hacer una propuesta, lo que yo siento además es que tienes que hacer un proceso, o si no te quedas con la primera idea. Y eso pasa mucho, me ha pasado a mí, a veces, claro, por el tiempo, por el corre-corre o por la premura, a veces lo llaman a uno con muy poquito tiempo y no te da tiempo de preparar, de leer, de transformar una idea y te quedas por la mitad del proceso creativo de lo que hubiera podido ser mucho más ganador, y luego ves el resultado y dices, hubiera podido ser un wet look, creo que complementaba mejor tal, me está haciendo ruido tal cosa. Entonces creo que sí es un proceso creativo donde tú tienes que visualizar qué es lo que va a pasar, en qué escenario va a estar. Hay cosas que antes yo no veía, ahora las pregunto, y es un lugar cerrado, es abierto, va a haber viento, va a haber luz natural, es luz de estudio, y uno al principio, como no entiende de eso, como no se ha expuesto a ese tipo de cosas, pues uno no sabe si la persona va a estar montada en un barco, va a estar parada en la mitad de la playa donde hay brisa, y entonces uno hace un cabello que con el viento, con la brisa, la locura, perfecto. ¿Sabes? Entonces creo que hay esos elementos que lo que yo te digo, la curiosidad. Entonces en un fashion film tú puedes simplemente ejecutar, que no está mal, pero sí te puedes involucrar mucho más a entender qué es lo que pasa con esta mujer que aparece ahí, con estos modelos que están ahí, que dejan de ser modelos, cuando ya los modelos entran en una dinámica de correr por un pasillo, de pronto simplemente estar en un sofá, en un jardín, en una bodega, empiezas tú a pensar de dónde viene, para dónde va. Todas esas preguntas funcionan mucho para ubicarte en qué tipo de look puede tener esa persona, cuando comprendes quién es ese personaje. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad muy grande de sumar al equipo. Lo que tú decías, es tan interdisciplinar que está muy chévere que tú desde tu concepto de maquillaje, de pelo, puedas sumar ideas y que el equipo también te pueda orientar. Es como, uy, no, hacia allá no es, ya se va un poquito muy lejos, pero por aquí vemos que es una construcción en equipo que es muy chévere que tú puedas aportar y que tú puedas poner tu punto de vista. Me encanta todo lo que dices y veo además, es muy claro que estás en constante construcción, en constante búsqueda de mejorar, y eso me hace pensar que debe ser un poquito perfeccionista, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas también esa frustración? O sea, ¿cómo te quedas también un poco? Y creo que es bueno hacerlo. Cuando ya hice algo, lo hice con todo el cariño, el amor, la técnica, di todo de mí. ¿Cómo manejas también esa frustración que le queda ahí al perfeccionista que estoy viendo? Hay que ir a terapia. Sí. Hay que ir a terapia porque... Eso ha surgido casi en todos los podcasts. Y sí, vayan a terapia. Hay que ir a terapia porque alguien te tiene que decir que no estás mal, ¿sabes? Porque... yo empecé a ir no hace mucho, hace poco, porque hay un momento que te exiges tanto que te sientes insuficiente, ¿no? Y entonces empiezas a desconocer tu proceso y empiezas a desconocer que en todos estos años has logrado cosas que seguramente otras personas aún no han logrado en su crecimiento y en su carrera y en su proceso. Entonces desconoces todo lo bueno y solo ves lo malo. Pero antes de ir a terapia, porque ahora mismo veo las cosas diferentes, lo veo con mucha más tranquilidad,
debo decir que también he dado con talentos y con personas que han sido ángeles y que me han ayudado también a, a sentirme tranquilo con lo que logramos. De hecho, hace poco estábamos con Gracie y teníamos que correr y yo le había hecho como un moñito que se suponía que era tranqui, pero estaba en la parte de atrás, se veía chistoso. Para mí era muy chistoso como atrás se veía, lo quería mejorar. Bueno, pero es que se le ve mal a esta mujer también. Y ella me dice como, ay, esto es bobo, nadie me va a ver por detrás. Ay, divino. No pasa nada, déjelo así, no lo repitamos, vamos, como que evolucionemos. Entonces también las personas con las que he trabajado me han dado esa tranquilidad de, a ver, está bien, no hay que repetirlo, funciona y no pasa nada, no es grave, no va a pasar, no se va a parar la producción porque ese gancho esté ahí, nadie lo ve. Entonces creo que la gente me ha ayudado mucho y un poco también creo que hay que dejar de compararse con los demás, hay que dejar de compararse con los colegas, con lo que pasa en Instagram. Hay que inspirarse con las redes sociales. Los referentes son importantes. Hay que inspirarse, hay que apuntarle a hacer cosas muy top y hay que tener referentes de quiero hacer vainas que se vean así, pero hay que también no creerle a las redes. Mucho filtro, mucha muy buena luz. Entonces, claro, pasaba lo que pasaba al principio cuando yo arranqué con las revistas. Llevaba la gente con, quiero algo así. Claro, eso está lleno de Photoshop y yo nunca le llegaba a eso, porque desconocía que esa foto tenía un proceso de postproducción y la piel nunca se me iba a ver así de lisa. Entonces, claro, yo veía la foto, me frustraba y decía, no, pues yo no sé maquillar todavía a ese nivel. Después empecé a entender que la realidad es otra, que las pieles sí tienen poros, que las pieles sí se ven como pieles, y empecé un poquito a bajarme ese nivel de exigencia, pero sobre todo a entender que todo es un proceso y que también tengo que evaluarlo desde los resultados y no desde mi sola visión. ¿Sabes? Cuando el cliente está feliz y el cliente está feliz y quedó feliz, pues ¿por qué voy a estar yo triste? ¿Sabes? Si no hay una queja del cliente, si no hay una cara mala, solo yo soy el que sé que faltó un poquito. Aquí el delineado me quedó mal. Pero si no lo veo en cámara, si no lo veo a la distancia que están tomando la foto, ¿por qué me voy a llenar de frustración y inseguridad? Entonces, creo que ayuda mucho el sentirse humano, saber que somos seres humanos y que somos seres en perfeccionamiento de nuestras habilidades, que no todo está aprendido y que no todos, digamos que son perfectos en lo que hacen. A todos los maquilladores seguramente se les cuartea una ojera, a todos los maquilladores. Y ahí cuando ustedes se vuelven analíticos es que ustedes dicen, ajá, pero la pestañita del lado de allá le quedó. A veces nos pasa que con mi asistente, nadie ve esa pestañita. Con Tefa, estamos admirando algo y nos vamos al detalle y decimos, pero mira, la pestañita del lado de allá está como apagando el ojo. Y ahí decimos, no todo es perfecto, hasta el mejor maquillador cualquier día en el corre, una pestañita le queda hacia abajo y la otra hacia arriba. Yo creo que ya algo demasiado perfecto entra en otra dimensión de ficción, de drag, de otras cosas, incluso. Sí, yo creo que buscar la perfección es un poquito utópico. Creo que sobre todo con temas tan artísticos, tan humanos como pintar, porque a la final maquillar es pintar sobre un lienzo que tiene volúmenes. Eso de entrada ya lo hace difícil. Dependes también de la textura de la piel, dependes también mucho del clima, ¿sabes? A veces cuando se hacen exteriores en Bogotá, el clima frío, seco de la sabana te hace unas jugadas con el maquillaje. Entonces dependes de muchas cosas y buscar la perfección es un poquito odioso. Sí. Creo que el evaluar desde el resultado de se ve bien, se ve guapa, está funcionando con las luces, con la cámara, ya es un buen medidor. Entonces, tu terapeuta está orgullosa de ti en este momento. Sí. Te está creyendo. Sí. Creo que llega un punto y para mí como maquillador, como Malejo Cangrejo, me pasa que la gente tiene las expectativas acá. Entonces, para mí es una presión porque finalmente uno llega
a cumplir esas expectativas y de pronto si no las cumples es agobiante, ¿sabes? Porque la gente está esperando que sea una cosa supremamente Algo loco. cinematográfica, sí. ¿Sabes? Sí. Como si no dependiera de lo que tienes, ¿me entiendes? Y yo creo que incluso, perdón te interrumpo, pero yo creo que entre más crack el make-up artist, incluso hasta más natural. No sé. Yo creo que uno lo que hace como persona profesional es manejar de la mejor manera lo que tiene como recurso, la piel, los rasgos, el cabello, llevarlo al siguiente nivel, pero dependes de lo que tienes, ¿sabes? No eres un mago, que eso también lo digo a la gente, es como, no, espérate, yo soy bueno, sí, soy bueno, ya lo reconozco. Sé, tengo unas habilidades que la experiencia me las ha dado. Sé que de pronto no poner cuando tengo ciertas pieles. Sé qué maquillaje hacer cuando tengo ciertas formas de ojo para favorecer. Sé truquitos para de pronto pelearle a una piel con acné. Pero yo mago no soy, ¿sabes? No te voy a poner la piel lisa de un momento a otro. No te voy a subir facciones o cambiar facciones que de pronto no están. Y aunque hay muchos perfiles, artistas que hacen un cambio radical y lo vemos siempre en redes, ¿no? Personas de cierta edad ese que luego las maquillan. Es el tema del contouring y... Es un tema de un maquillaje que tiene mucho más producto, que para mí funciona muy bien para fotografía, pero no funciona bien para un one-to-one. Creo que en mi opinión como artista es mucha cantidad de maquillaje y la gente sí deja de verse como normalmente la reconocen. Entonces, ese es otro tipo de maquillaje, el arte es así, hay diferentes maneras de expresarlo, pero para mí en mi caso personal es un maquillaje que ya se va un poquito a alterar la realidad, ¿sabes? Entonces son esas técnicas de maquillaje que a veces me pasa a mí, yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno dice, estaba más linda antes. Sí. ¿Sabes? Como que uno arranca la modelo o la persona con una belleza natural hermosa que uno dice, le hacen 3 cositas, ahí ya está bien. Y de pronto empiezan a sumar y es una reina de belleza que nada tiene que ver con la que empezó. Y a mí a veces me pasa que digo como, bueno, ¿y esa persona quién es cuando no tiene el maquillaje? ¿Sabes? Si hoy te conozco a ti con una técnica de maquillaje o una rutina de maquillaje, te conozco, hablamos, mañana estás en el supermercado y sin tu maquillaje. ¿Estás cansada? No, ni siquiera, puede que no te reconozca. Puede que no sepa quién eres y te pase de lado y tú me digas, hola, te conocí en tal... Y yo te mire con cara de... ¿Pero quién eres? Y de pronto te agarre por los ojos, por la sonrisa, que es donde uno vuelve a reconocer a alguien cuando ve sus ojos o la sonrisa y uno dice, claro, eres tú, sin maquillaje. ¡Wow! Te ves muy diferente, ¿sabes? A mí me pasa, yo amo el maquillaje. De hecho, estoy en una constante búsqueda de restarle cada vez un poquito más. Yo a los 13 años era... delineador arriba. De 18. De 18 a 20, delineador abajo, pestañina pesadísima, sombras moradas, azules, o sea, una cosa... Todo al tiempo. Todo al tiempo. Así, euforia. Pero rico también porque eso me llevó en la construcción de aprenderme a maquillar y ser una mujer súper autónoma en ese sentido, y amo ser autónoma, saber peinarme, saber arreglarme, y también disfruto obviamente de un buen maquillador a la hora de hacer algo de fotos y este tipo de cosas, pero definitivamente todo va en el aprendizaje, en el proceso de cada quien, así que pues a veces estoy como buscando restarle un poquito, dejar las pequitas que sean más protagonistas de vez en cuando. Pero sucede que la gente es como, ¿estás bien? ¿Estás cansada? Ay, pobrecita. Sí, uno está... Sí, yo creo que sí, cuando se acostumbran mucho a verte de cierta manera y luego ya no está ese personaje, sí la gente como que se impresiona. Pero sí, definitivamente creo que buscar la perfección es odioso con uno mismo como artista. Es como no reconocer que estás haciendo todo tu esfuerzo porque algo te quede bien. Y ahora mismo sigo buscando la perfección claramente porque primero
ya saben, la gente tiene unas expectativas muy altas sobre lo que yo hago, pero también porque siento que se puede, ¿sabes? Siento que se puede mejorar, siento que se puede a través de la curiosidad, el aprendizaje y el reaprender, buscar siempre una mejor manera de hacer lo que ya haces o simplemente repetir lo que ya haces, sumándole pequeñitas cosas o cambiando algunos elementos. Y bueno, las tendencias de maquillaje van cambiando a una velocidad y ahora el maquillaje, que antes era un abanico así, ¿no? De posibilidades, bueno, ahora es esto, Yo estoy muy confundida con las cejas, ya ahorita es que delgadas otra vez, ay no. Sí, yo creo que también, a ver, lo chévere es que antes teníamos solo 3 posibilidades, entonces tú tenías la moda, o eras una Spice Girl, o eras Britney, o eras más Madonna, porque los referentes eran más poquitos, no teníamos muchos referentes de personajes y perfiles, y ahora entramos a Instagram y vemos absolutamente todas las posibilidades de inspirarnos, desde lo retrofuturista hasta lo minimalista, toda esta onda aesthetic. Aesthetic, sí. que está invitando a ese look un poco como desenfadado y como sin esfuerzo. Y bueno, hay de todo, hay absolutamente de todo, entonces creo que eso es chévere porque ya no te tienes que encasillar. De pronto encuentras uno de esos estilos que dices, por aquí me parece lindo, está chévere, yo me lo haría, y ya tú puedes decidir, ya nadie te puede decir como estás a la moda o no estás a la moda. Sí. Simplemente es como, me gusta tu estilo. Ahora es eso, ¿sabes? Ahora es, me gusta tu estilo, me gusta tu look. Ya no es la aprobación, creo que se ha ido acabando, simplemente es como, qué cool tu outfit. Ya no está como ese, ¿estás o no estás a la moda? Bueno, Malejo Cangrejo, ¿usted cangrejea mucho o qué? No. ¿De dónde sale este nombre? Bueno, vamos a hacer unas preguntas rápidas, respuestas cortas. Así que, ¿estás preparada? Estoy preparado, pero respondo de dónde sale mi nombre, Malejo Cangrejo. Hágale pues. No tiene nada que ver con cangrejear. Ah, yo pensé. Siempre he sido relaciones largas y cuando tengo también eso mucho a nivel personal, y es que cuando ya siento que un ciclo se termina, o quedamos de amigos o simplemente tú continúa con tu vida, yo continúo con la mía. Tengo mucho en qué pensar. Es un mensaje para todos esos ex, no se ilusionen. Es un mensaje para también entender que hay un momento donde ciertas relaciones, llámense novios, amigos, relaciones laborales, tienen un fin y no hay por qué obligarlo a continuar. Y eso es algo que uno también tiene que identificar y entender que si no me está sumando mucho y al contrario me está quitando paz y armonía, pues lo más fácil y práctico es cerrar ya y cortar y tú continúa con tu vida y yo continúo con la mía. Tengo suficientes cosas que hacer y que pensar y en que invertir el tiempo, como aprender, como que si no sé delineados, entonces me pongo a echarle ganas a practicar y ocupo mi tiempo en algo productivo y ya. Y el nombre salió porque en la universidad me decían mucho Alejo Conejo y Alejo Cangrejo, y cuando yo fui a abrir mi Instagram, pues nada estaba disponible de mi nombre convencional, ¿no? Uno siempre quiere poner el nombre de uno o compuesto o mezcladito, y nada estaba disponible, y cualquier cosa menos poner mi nombre con un número que no tiene nada que ver con uno. Sí. No, porque esa siempre es la sugerencia. Hola, sí. Alejandro 17993 y X. Sí. Y dije, no, cualquier cosa menos eso, lo tenía claro. Tan random, no. Y puse Malejo, que era mi nickname de Messenger, porque yo soy Manuel Alejandro. Okay. Y ese me servía para todo, no habían tantos Malejos, ahora creo que hay más, pero no habían tantos Malejos y ese siempre funcionaba para abrir cuentas. Y dije Malejo y empecé, apellido, no, Cangrejo. Ya está disponible y yo quería abrir esa cuenta ya. Yo quería tener mi cuenta de Instagram abierta y eso funcionó, abrió y bueno, ahí lo dejé. Bueno. Y empezó a ser como atractivo. De hecho, Andrea Serna fue una de las que cuando la conocí, yo no la seguía además, qué oso. Ay, qué oso. Y entonces la fui a seguir en Instagram y ella me dice, ¿cómo estás tú en Instagram? Y yo, Malejo Cangrejo. Y me dice,
porque son tan pilos, qué nombre tan chévere, tan creativo, que está muy chévere, muy de recordación. El mío es súper aburrido, Andrea Serna Fotos, como súper simple, y yo, si ya tiene una aprobación de Andrea Serna, estoy del otro lado. Ahí cuando ella me dio esa aprobación, ya yo estaba muy orgulloso de mi nickname, y bueno, ha funcionado. La gente o se acuerda o dice cangrejo pero siempre por se ahí acuerda. va. Por ahí va. Por ahí como, va. usted Bueno, es el de ya tal saben, cosa. suelten, no cangrejen y sean creativos con los nicknames. Sí. Bueno, clave. aquí vamos con las preguntas. ¿Estás listo? Sí. Listo, pues. Si pudieras robar el armario de cualquier celebridad, ¿cuál sería? Uy, el armario de cualquier celebridad. Uy, pero es que hombre o mujer. La que quieras. Yo creo que bueno, si fuera mujer, Beyoncé. Uy, sí. Espectacular. Creo que sí. Tendrá armario como en una dimensión desconocida esa mujer. Sí, debe tener. Y si fuera hombre, yo creo que... ay, no sé. Jared Leto. Me parece Genial. que es... No tiene ahí como... Ahí no va a encontrar camisetas ni camisas ni sí, nada, ¿no? y me toca un bueno, poquito... le toca, sí. Si quiero usar la ropa, me toca un poquito ponerme serio con la comida. ¿Cuál es la prenda que te hace sentir sexy y poderoso? Mira que ahora mismo los esqueletos me parecen que son esa prenda Son cool. que no te exige tampoco demasiado cuerpo, porque hay prendas que son muy sexys, pero son un poquito exigentes con el cuerpo, sobre todo para los hombres. Pero los esqueletos me parece que tienen como ese, que muestran el hombrito, un poquito acá de piel, y luego los puedes tener con unos pantalones de tiro alto, y son un look que se ve como ochenterito, como que Como tiene ahí su ochentero, sexy, sí. tiene ahí su sexy y estás fresquito. Si tu estilo pudiera ser descrito por una canción, ¿cuál sería? Ay, Dios mío, qué pregunta tan difícil por una canción. Y además es respuesta rápida. No sé, está muy difícil. Paso. Sí, no. ¿Cuál es el atuendo que siempre quisiste usar y que aún no te atreves a hacerlo? Yo creo que como las transparencias, sí me parece, Ahorita está súper de me moda. parece además. sí, que es como eso que siempre me ha gustado, pero me lo pongo y luego digo, ay no, mentira, no soy capaz de ir a la calle con esto, y ya me vuelvo y me lo quito, pero lo he comprado, En la noche, lo he sáquelo. comprado. ¿Cuál es tu habilidad que muy poca gente conoce? Uy, ¿qué será? Ayuda, Steffi. Ayuda. No, yo creo que mi habilidad que muy poca gente conoce es dar consejos. Creo que soy muy bueno. Soy muy bueno dándole consejos a la gente y no aplicándolos para mi vida. Esa es mi habilidad. Tienes la teoría. Tienes la teoría. Eso es lo importante. Dar consejos. ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho por amor? Uy, irme de viaje a otra ciudad, como muy pequeñito, ¿sabes? Como, mamá, voy a hacer tarea. Ay, mi mamá me está viendo, qué oso. Bueno, cualquiera de esas veces que te dije, no, me fui a hacer tareas, me fui a otra ciudad. Ay, y estuve mi todo el vida. fin de semana. Si tuvieras que describir tu estilo personal en 3 palabras, ¿cuáles serían? En tres palabras, minimalista, práctico y Dilo. cómodo. Sexy, era la palabra. Ok, ¿cuál es la escena de moda favorita en una película y por qué te impactó tanto? Yo creo que hay varias. Justamente estaba recordando esta semana la sesión de fotos de Sarah Jessica Parker cuando se iba a casar Ay, sí, en es Sex espectacular. and the City. Creo que esa es una de las imágenes que es como... Yo ¿cómo la son veo, tan perfectos? yo la veo, ¿Qué es y esa ella, sesión de fotos ella es espectacular. tan absurda? Y luego tengo de pronto en El Diablo se viste De Prada o a de la Prada, moda. cuando empieza Anne Hathaway a aparecer en tantos looks, ¿sabes? Tan Muy Chanel, ¿no? Sí, y tan de oficina, ¿sabes? Porque no es como el vestido gigante, no, es como ella está vestida para la oficina, y creo que una de las escenas es cuando entran como al closet que tienen en la revista y hay absolutamente de todo que uno dice como,
yo quiero trabajar Yo en un quiero lugar trabajar así. y entrar y coger parchiritos Sí. prestados, los devuelvo al otro día y ver como esa cantidad de marcas, de diseños, de creaciones en un solo espacio y pensar que es un lugar de trabajo es como wow. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Malejo. A ti. Este fue Malejo el Cangrejo, el mejor makeup artist del momento. Y no se olviden inscribirse a nuestro podcast Con Gusto el BOCF. No olviden que la convocatoria está abierta. Solamente tienen que entrar a nuestro Instagram, arroba Bogotá Fashion Film Festival, y ahí encuentran toda la información. Así que inscríbanse y bienvenidos. Gracias. Gracias por esta invitación. Creo que me encanta cuando puedo compartir esas cosas que no vemos en el día a día de esta carrera. Y bueno, espero que todos los que están ahí haciendo su proceso, nada, se lo disfruten, se lo gocen y no tengan el afán de ir corriendo, sino vayan construyendo, aprendiendo, que todo va pasando cuando menos lo esperen.